Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Bueno, y hoy tenemos a... Hoy en ese ruido están arreglando los tejados. León Sestov, Potestas Clavium, el poder de las llaves. El poder de las llaves es el poder de atar y desatar aquí en la tierra lo que luego ocurrirá en el cielo. Y todos los grupos de cualquier naturaleza, políticos, religiosos y filosóficos, se arrogan la Potestas Clavium, el poder de las llaves. León Sestov nace en 1866 y muere en 1938 en París. Marchó a París cuando la Revolución Rusa. Y a diferencia de Berdyaev y todos estos, no es un comunista que viene, no es alguien que viene rebotado del comunismo y luego se hace tradicionalista. Entra dentro de la corriente filosófica que se llama existencialismo. Yo no le veo ningún parecido con Kierkegaard. Y lo que hace aquí León Sestov, este texto, por ejemplo, no tiene ese tono apocalíptico que tiene su gran obra, que es Atenas y Jerusalén, que ya aparecerá por aquí, que como es el doble que esta, pues no me ha dado tiempo a releérmelo. Por cierto, aquí tenemos editorial Hermida Editores. A ver, cuando vi que ponía Lev Sestov en lugar de León Sestov, estuvo a punto de darme como una crisis de ansiedad, y yo me daba cuenta y digo, pero es absolutamente irracional. Sí, cuando leí este texto la primera vez, lo leí en una edición vieja que ponía León Sestov, y cuando compré esta y veo que pone Lev, estuve a punto de darme... Ya es que a estas alturas de curso estoy agotada y me afecta cualquier cosa. Es una edición muy buena, muy bien cuidada, con las notas a pie de página exquisitas. Una muy buena edición, pero claro, lo que tiene malo es que es nueva. Eso es lo que tiene de malo. Editado por primera vez en 1923... Este libro es del 2019, Hermida Editores, 405 páginas. Bueno, pues lo que hace León Sestov es, entre la razón y otra forma de conocer la verdad, León Sestov no intenta aceptar la razón, directamente niega la razón como forma de conocimiento. A ver, esto se acercaría a lo que aquí conocemos como averroísmo latino, pero tampoco, porque el averroísmo latino explica la razón y otra forma de conocer la realidad, que pueda ser, no sé, Dios o las órdenes de Dios o la revelación, y que pueden ser razonablemente hablando, pueden ser incompatibles entre sí. Eso para nosotros es inaceptable. Bueno, directamente León Sestov retira la razón. ¿Y quiénes son quienes han encumbrado la razón a su trono absoluto? Es muy fácil de deducir. Los católicos, con sus doctores de la Iglesia y sus teólogos. Solo que los católicos heredaron su Potestas Clavium de alguien anterior. ¿Adivinen quién? Sócrates, que fue el que crea ese concepto de bien, que después mediante la razón, o que se identifica con la razón, y que todos los grupos posteriores pues van a ir tras él. Aquí nos dicen, en la entradilla se nos dice: es una crítica contra la exaltación y la mitificación del racionalismo y del positivismo con el fin de abrir el camino a otras formas de reflexión sobre la vida humana, bla, 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 bla. Es una crítica a la filosofía de Husserl, que era también amigo de Sestov, y es un repaso a toda la historia de la filosofía, empezando por... Iba a decir, por Platón y Aristóteles, por Anaximandro, y acabando en Husserl. Y también se mete con todos, incluidos los neokantianos. O sea, ¿por qué aparecen los neokantianos? Especialmente aparece todo el mundo aquí. Es un muy buen texto. Para mí es raro, porque pensarías, alguien así parece que pueda acercarse a un tipo de tradicionalismo. Yo no lo veo. Esa manera pero es una manera grandiosa de negar la razón. Y este texto no tanto, pero el siguiente, el de Atenas y Jerusalén, es una verdadera maravilla de texto. Bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí León Sestov. Y ellos iban a aceptar que la ratio naturalis inherente a ellos en grado sumo debía inclinarse ante la ratio supernaturalis judía, que logos en arqué, que significa razón la palabra primaria original, no era de los griegos, sino de los judíos, y que cuando un ignorante judío clamaba desde
Abismo, clamaba Tex Profundis, Dios le respondía, mientras que cuando un griego educado reflexionaba, sus reflexiones no conducían a ninguna parte. Aquí Sócrates. Sócrates, él precisaba ese ensimismamiento absoluto y prolongado y esa tensión interna de sus fuerzas para invocar y llamar a la existencia a una esencia nueva que aún no había existido en el mundo. Si pronunciaba para sus adentros algunas palabras, no serían sino palabras de conjuro. No podría haber visto nada allí donde lo veía si antes no hubiera creado él mismo lo que necesitaba. Y en efecto, de manos de Sócrates salió a la luz una esencia completamente nueva que hasta entonces no había existido en el mundo, y el mismo Sócrates creador le dio un nombre que antes los hombres ignoraban. Les juro que este texto es increíble. Y este no tanto, el siguiente, el de Atenas y Jerusalén. Este derecho, la potestas clavium, lo reclaman por igual los materialistas, los ateos y las fieles ovejas del gran rebaño de San Pedro. Potestas clavium, el poder de las llaves. Las llaves para interpretar la realidad. En la filosofía racional aparecen todos, Descartes, Spinoza, Kant, Schopenhauer, a ver lo que me estoy olvidando, Duns Scoto, Occam, todos los que se les ocurran, todos. En la filosofía racional, en cambio, hay tanta malicia y traición como en el habitual sentido común. Obsérvenla, bajo todos esos suntuosos atavíos viven apetitos ordinarios. Por cierto, esto tiene... Para sacarle la foto a la portada, no sé si poner este... o quitárselo. Si se lo quito está como rojo. Igual dejo el rojo, no sé. No sé, la portada no me gusta nada. O sea, por lo menos han puesto una... No me gusta nada, una llave. Pedro Damián, quien afirmaba que para Dios es posible incluso hacer que lo que una vez sucedió no sucediera. Ese tipo de ese extremo tan raro que luego esto se acerca a Duns Scoto y todos estos. Y bueno, a los que recuerden, estoy citando de memoria un texto, no me acuerdo cuál es, podría ser de Chesterton, no lo sé, cuando dice: el mejor de todos los teólogos, el que tenía que haber vencido en la Edad Media a los nominalistas, él era realista, el gran teólogo, el sabio, perdió su batalla contra este tipo de asuntos, este tipo de metafísicas, que era Tomás de Aquino, que perdió. Y debido a eso estamos donde estamos ahora, donde cada substantia ha perdido ya su régimen de predicados y cada cosa puede ser lo que cada cualquiera. Por suerte, los pequeños y grandes Hegel sale mucho todo el rato, los pequeños y grandes Hegels son solo ilegítimos pretendientes al trono de los profetas, y su absoluto, que ha proclamado y sigue proclamando su poder con gritos tan estentóreos, está sujeto a descomposición y muerte como todo lo que sale de manos del hombre. Los destinos humanos comienzan y terminan en esferas en las que no puede penetrar la investigación racional de los hombres. Aquí habla de Tertuliano. A ver, ¿Tertuliano? Bueno, no estoy segura. Luego aparece Tertuliano por algún sitio. No desea saber, no desea comprender para no verse atada. La razón es una sirena. Sabe contar sobre sí y sobre los suyos de tal modo que parece que sus enseñanzas y conocimientos no atan, sino liberan. Solo habla de la libertad y promete todo, excepto aquello que no le ha sido dado comprender, ni siquiera sospechar. Habla de que cuando se instaura un paradigma nuevo,
Han desechado las viejas verdades y las han sustituido por nuevas, y esto lo han hecho con aspecto tal como si las viejas verdades no hubieran sido jamás verdaderas, sino en apariencia tales, como si jamás les hubieran jurado fidelidad eterna, mientras que las nuevas se establecen por primera vez y ya definitivamente in saecula saeculorum. Por supuesto, dentro de 20-25 años, las nuevas verdades eternas serán tratadas como sus eternas predecesoras, serán amontonadas en algún patio trasero y cederán su lugar y atributos de eternidad e inmutabilidad a las verdades más recientes. Cuando los hombres deben elegir entre la incomprensible verdad de la revelación y las comprensibles afirmaciones de la sabiduría griega, siempre se inclinan, aunque no sin vacilaciones, por esta última. Hablaban de fe, pero buscaban el conocimiento y la comprensión. Europa aceptó la teología oriental con la única e indispensable condición de que ésta se sometiera a la filosofía creada mucho antes que ella. El catolicismo no podía y no quería simplemente creer. Siempre temió la posibilidad de equivocar el camino, de creer no en quien debía ni del modo debido. Antes de creer se preguntaba, ¿cuist credendum? ¿En quién creer? ¿A quién se lo preguntaba? ¿Quién cargaría con esa insoportable carga de responsabilidad? ¿Quién daría respuesta a esta pregunta tan terrible? Y habla del catolicismo como una especie de cristianismo helenizado. Dice que los protestantes tampoco salen bien librados, con su sola fidem, son mucho menos racionales que los católicos, eso lo sabe cualquiera que haya leído a Gustavo Bueno. Y parece que salen algo mejor, pero luego dice, no, están igual de helenizados que todos los demás. El Concilio Vaticano confirma ya en tiempos modernos que la fe no puede ser contraria a la razón, esto es catolicismo, sino que debe armonizar con ella, y lo que León Sestov rechaza. Europa, cuando tuvo que elegir entre la fe llegada de países extranjeros y la razón que creció en su seno, no vaciló demasiado. Desde luego, la razón mantuvo su hegemonía a lo largo de toda la historia del desarrollo del catolicismo. Los eruditos protestantes modernos, de teología liberal, se figura que están menos helenizados que los monjes medievales, pero no es sino uno de los muchos sublimes engaños con los que se consuelan. Pobres, ridículos, estúpidos hombres. Se imaginan que ya lo han comprendido todo y temen que acaso en el mundo haya algo que aún no han comprendido, algo que ni siquiera sospechan. Siempre temen, siempre tiemblan. Si al menos hubiera seguido el ejemplo de los seres irracionales, la mariposa vuela hacia el fuego sin preguntarse a sí misma y a los demás qué pasará y qué le espera. Ustedes también, tarde o temprano, deberán volar hacia el fuego en el que todas sus eternas verdades arderán al instante, como las alas de la mariposa. Por un enigmático capricho del destino, el primer fragmento que llegó hasta nosotros de las obras de los filósofos griegos dice lo siguiente: el principio de todas las cosas es lo indefinido, to apeiron, de Anaximandro. El sabio antiguo supone que las cosas, al aparecer en el mundo, al librarse del ser originario, universal o divino, para alcanzar su existencia actual, han cometido un acto sumamente impío que con toda justicia es castigado con la pena máxima, la muerte y la destrucción. Bueno, aquí te habla eso de Anaximandro, y Platón. A lo mejor, según Anaximandro, dice, por el fragmento conservado no sabemos bajo qué forma, según Anaximandro, el camello o el hombre deberían existir, si bajo la forma de idea platónica o alguna otra. A lo mejor, según Anaximandro, las ideas tampoco tienen derecho a ser. Y su existencia, independiente del todo permitida desde el punto de vista de Platón, también parecía impía. Aquí tengo muchísimo. Aquí aparece Tertuliano. Tertuliano desea saber y por eso no desea comprender. Sentía claramente que la comprensión es hostil al conocimiento. El conocimiento del bien y del mal no es algo positivo, como nos inculcaron, sino negativo, y no eterno, sino transitorio, efímero, no divino, sino humano. Demasiado humano. El árbol del conocimiento no nos da fuerza, sino que nos la quita. Hay que escoger entre el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida.
Aquí a Occam le parecieron impíos los intentos de Anselmo y de los demás teólogos por explicar a Dios. San Anselmo, el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury. Los caminos de Dios son inescrutables, pero sin embargo, quienes aceptaron estas palabras de los profetas hallaron medios para atar a Dios según el método de los antiguos helenos y de Sócrates. La helenización del cristianismo, de la que tanto se ha empezado a hablar en la modernidad, no es sino el injerto de principios racionales, es decir, aceptables para la razón humana, en la revelación llegada de Oriente. Bueno, aquí más que el catolicismo es nosotros, mediante nuestra filosofía, un arma vieja forjada por nuestras mejores mentes, protegeremos esa revelación, pero según Leon Sestov, pervirtiéndola. A las exigencias de la razón, o a riesgo de ser el hazmerreír de los demás y de mí mismo, me niego a obedecerla y la declaro soberana y legítima, una usurpadora que ha abusado a conciencia de sus plenos poderes. La razón, una usurpadora que pretende dominar ámbitos que no son de su incumbencia. Si obedeces a la razón, obtendrás una ciencia rigurosa, pero te irás a las antípodas de las rizomata pantón, las raíces de todas las cosas. Si quieres las rizomata pantón, es decir, si reconoces que lo más importante, to timiotatón, esto era de Plotino, se encuentra allí donde se hunden esas profundas raíces, debes renunciar a la razón y a la esperanza de que alguna vez tendrás cabal seguridad. Aquí muchísimo marcado, a ver, podría concluirse que el conocimiento científico no es el tipo superior y más perfecto de conocimiento y que, por tanto, no puede llevarnos a las rizomata pantón, las raíces de todas las cosas. Y que hay cierto conocimiento, cierta estructura lógica que no se asemeja en nada a la estructura lógica del conocimiento científico. La razón, que imagina que ya se ha liberado completamente y para siempre de su papel auxiliar y se ha convertido en dueña de sí misma, la razón quiso que la propia vida esté a sus órdenes, desdeña todos los postulados indemostrados, reconoce solo la conciencia común a todos, aprecia solo el conocimiento seguro, dones no acepta, solo toma lo que le pertenece, crear todo de sí misma. Es un texto magnífico. Yo me temo que yo misma me encuentro entre los helenizados y no sé hasta qué punto puedo aceptarlo. Raro, ¿verdad? Sabiendo que yo simpatizo con el tradicionalismo. Es un gran texto. Bueno, la cosa es que no parece que hemos llegado a 21 minutos porque no se ha parado la cámara, y para no alargarlo y luego que sea para mí más fácil de ponerlo en internet, pues sin más, hasta la semana que viene.